Boa noite. Alguma pessoa pode haver pensado que esqueci, pero não. Só mudei um pouquinho el inicio porque estaba en otra, eh, en otra reunión y esa reunión se alargó mucho más de lo pensado y por eso llegué un poquinho tarde, pero no esqueci, tá? Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Cristian Matamala, sou do Chile, moro em Brasil há ano e 2 meses, trabalhando em várias temáticas, entre elas educação, gestão ambiental, coach e terapias. Eh, y de una u otra forma, la conexión con estas transmisiones es compartir conocimiento y reflexiones sobre cosas que yo estoy conociendo, estoy profundando acá en Brasil, eh, que tienen que ver, justamente este ciclo, tiene que ver con el autoconocimiento y la espiritualidad. Teniendo en cuenta que cuando uno fala de espiritualidad, de la perspectiva que yo estoy hablando acá, tiene que ver con cómo se conectan las personas con las cosas eh, desde la perspectiva, desde el espíritu, desde la parte espiritual de cada uno de nosotros. No estoy hablando, cuando falo de espiritualidad, no estoy hablando con cosas que tienen que ver con religión, con iglesia, con creencias. No, estoy hablando de cuando uno habla de las representaciones de cada uno de los seres vivos, que tienen el cuerpo, la mente y el espíritu. Y cuando falo de autoconocimiento, esta conexión que se puede generar, y si você la trabaja bien, se va a generar entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y por eso que yo falo autoconocimiento desde la espiritualidad. Porque es una conexión muy legal, una conexión óptima, es una conexión que si uno logra generar esa conexión y esa frecuenciación, las cosas van a mudar, van a mejorar mucho, mucho, mucho. Claro, si uno tiene mucho trabajo en el tema de la mente, va a generar mucha cosa boa. Si hay personas que trabajan mucho la parte espiritual, también, pero si juntan todas esas cosas en una sola idea, en una sola aproximación, en una sola conducción, va a ser mucho, mucho más legal, mucho, mucho más ótimo ese trabajo de esa conexión. Eu sempre falo desde o primeiro momento de estas transmissões, tendo em conta que hoje é a transmissão número 29, já levamos 29 capítulos refletindo sobre este livro que comecei por aqui, o livro escrito por uma brasileira, em português. Es un libro que yo ayudé un poquillo en la parte de producción, en la parte de publicación. Y ahora estoy de una otra forma compartiendo información que tiene ese libro que es muy legal para muchas personas. Porque para mí fue muy importante. Y he escuchado de otras personas que la compraron el libro, porque el libro también, yo mismo vendo el libro en forma física. Eh, y las personas con las cuales he entregado y he vendido ese libro han hablado muchas cosas muy legales, porque es un libro que permite a las personas que están recién iniciando en la cosa del autoconocimiento, desde la perspectiva de la espiritualidad, juntando, repito y lembro de nuevo, juntando la mente y el espíritu, el autoconocimiento, la espiritualidad, permite generar una suerte de impulso mucho más fuerte en el trabajo de ambas partes, tanto de la parte de autoconocimiento, que se va a movimentar mucho, y la parte también de la espiritualidad, que también se va a movimentar, porque la espiritualidad, una de las cosas que se basa en la evolución, en el mejoramiento de tu relación con tu espiritualidad, es cuando você se conoce a sí mismo. Então, va muito ligado. Y siempre falo también que debe existir
esta sorte de equilibrio dinámico. En la naturaleza existe mucho el término de equilibrio dinámico, que es cuando es como una onda de mar que va para encima y para abajo, y este proceso de movimiento en una frecuencia lógica, con una ondulación lógica, que es una ondulación muy armonizada, permite que cada una de las representaciones que tiene el ser humano logre evoluir de la mejor manera posible. Porque ahí el cuerpo va evoluyendo, la mente va evoluyendo y el espíritu también. Y hay que respetando, porque aquí hay un tema muy interesante y muy importante tener en cuenta, que en esta onda, en este equilibrio, en esta frecuenciación, es muy interesante tener en cuenta que estas tres representaciones no puedes desligar una de otra. Lo que ocurre muchas veces es que algunas personas, por diversos motivos, cada uno, como que desligan, como que apagan un poquillo alguna de ellas o más de una de ellas y dejan mucho por enfrente a una de las tres. Y claro, se movimenta muy fuerte en esa, por ejemplo, el cuerpo. Hay gente que maneja mucho el cuerpo, mucho la parte material. Hay otra gente que maneja mucho el tema del conocimiento, el tema racional, el tema de generar ese contenido muy, muy importante, muy necesario. Y hay otros que se movimentan en el lado espiritual y van dejando un poco de lado las otras cosas. Acá la propuesta es que todo esto debe ir en una conjunción, debe ir en una onda, debe ir en un equilibrio dinámico, que en algún momento la mente está por encima, en otro momento va el cuerpo por encima y en otro momento la espiritualidad. Va a depender mucho de cuáles son los desafíos del momento en el cual ten que tomar alguna decisión o ten que tomar algún camino que debe ser movimentado por alguna de estas tres representaciones. Yo siempre traigo a la fala la experiencia que tuvo el imperio griego, toda la cultura griega, que ellos siempre falaban que era muy importante fomentar, profundar cada una de estas representaciones. Por eso que ellos falaban mucho del cuerpo y preparaban mucho su cuerpo y cuidaban mucho su cuerpo, eran saludables para la alimentación, también cuidaban mucho la mente, conocían mucha cosa, conocían mucho de historia, tenían mucho movimiento del tema filosófico y también la espiritualidad, porque también ellos tenían mucho en cuenta de que la fuerza, toda la voluntad que tenemos dentro de cada uno de nosotros, esa tenacidad para poder hacer cosas, esa energía que brota desde el interior de cada uno de nosotros, tiene que ver mucho con la espiritualidad. Entonces, ellos falaban mucho que había que tener un cierto equilibrio en esas tres cosas para movimentarlas, evoluir todas. A lo mejor no al mismo tiempo, pero muy perto entre una y la otra, para que no hubiera una gran diferenciación entre cada una de ellas. Voy a saludar a toda la gente que está entrando, mucha gente. Vanessa, buenas noches. Clau, buenas noches, siempre está ahí. Hay otra persona, múltiplos, está también Vanessa, está Ana, está Marcelo. Bem-vindo a todas as pessoas, bem-vindo à participação em esta reflexão, insisto, respeito a esta leitura do livro de autoconhecimento. Eu sempre falo de leitura com propósito, porque tem um propósito, tem uma intencionalidade, tem uma intenção, e por isso está a reflexão respeito a esta leitura. E esta introdução que estou fazendo tem que ver muito com la fala del capítulo de hoy. Que el capítulo de hoy, el nombre tiene que ver con el superpoder. Superpoder. Katie, boa noite, bem-vinda. Este superpoder, siempre se fala mucho que hay que tener mucho cuidado cuando uno fala, y siempre falo yo con mis colegas terapeutas, de esta idea de ayudar a toda costa. Esa como sensación que uno tiene un poder ilimitado y que cualquier cosa que uno va a hacer, el cuerpo va a resistir, el espíritu va a resistir. Sim, pode ser,
depende como você tenha preparado seu corpo, seu espírito e sua mente. Se você é uma pessoa que estudie, que evalúe cada uma destas representações, sim, lo mais seguro que você vai ter uma proteção muito forte respeito a qualquer coisa que pueda ocorrer em sua vida quando você vai ajudar. Pero, mais hay que tener en cuenta de que cuando una persona no está preparada, no tenga ejercicios, estos hábitos de autoprotección que permiten preparar en estas situaciones un poco complejas, hay que tener en cuenta que hay que estar muy cuidadoso. Entonces, cuando uno fala del superpoder que todos tenemos en nos, es cierto, es un superpoder, pero también hay una responsabilidad. Siempre falo, cuando uno tiene un poder, tiene una cualidad, tiene un conocimiento, hay una responsabilidad detrás de eso. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tener la claridad que sí uno tiene, hay que tener la certeza, hay que tener la clareza, hay que acreditar que uno tiene ese poder, porque todos tenemos un poder, diría, casi ilimitado. Va a depender mucho cómo uno lo trabaje, la energía, cómo uno recargue, porque todas estas cosas tienen que ver también con cómo uno siente su vida y su caminada en el día a día. Porque si una persona está acreditando todo el tiempo que tiene ese poder, que tiene esa cualidad, y va al frente y tenga esa fortaleza, sí, le va a ir bien, va a ir muy preparado, va a ir muy protegido. Pero si la persona va con dudas en el camino, que va con el poder, pero va caminando y de repente parece que no tengo tanto poder. Y cuando empieza esa duda, empieza uno a restar esa protección que genera ese superpoder que todos tenemos dentro de nosotros. Bom, vamos a empezar a hacer la lectura de este capítulo, que es muy interesante porque trae una cosa que eu falava justamente na reunião que tuve hace pouquinho atrás, um minutinho atrás, com uns colegas de coaching e colegas terapeutas que falavam sobre o último estudo que havia aparecido do Brasil com respeito a quais eram as preocupações ou quais eram as saúde mental das pessoas. E falava que el 80% das pessoas, 80% das pessoas estão ou muito ansiosas ou muito depressivas. E aí falava uma colega assim, ou estão pensando muito no futuro ou estão pensando muito, ou lembrando muito no passado, pero o presente não lo estão vivendo. E é certo, muita gente não se dá conta. E aí traz eu uma analogia. Una persona puede estar con la mano en el fuego, quemando la mano en el fuego, y está pensando más en la dolencia después de la quemada y no en la quemada en sí. Y deja la mano ahí en el fuego. Hay que tener mucho cuidado con dejar la mano en el fuego. Uno tiene que vivir el presente, tiene que aprovechar el presente. Cada minuto es muy importante. Cada minuto puedes hacer la diferencia en su vida y en la vida de otras personas. Así que no pensar mucho en el futuro, sin dejar de lado. No estoy falando que você se esqueça absolutamente del futuro. No, tiene derecho, uno tiene la posibilidad de planear, tiene muchas cosas, pero no deixar essa ansiedade, essa sensação de que o futuro está muito difícil. Não, planejar, preparar-se para esse futuro, que é um desafio, e olhar como um desafio, não como uma coisa ruim, sino como um desafio. Uno se desafia nesse processo. E não lembrar tanto do passado, porque passado está, passado lá, não há forma de poder mudar isso. Uno lo que debe hacer con el pasado es aprender de esa experiencia, aprender de esa situación que você tive que experimentar, pero no quedar ni en el arrepentimiento, ni en la culpa. Eu falado muchas veces sobre esa cuestión. En la espiritualidad prácticamente no se fala ni de arrepentimiento ni de culpa, porque no existe. Lo que existe es responsabilidad.
uno debe ser responsable por las cosas que hizo y que no hizo. Y en esa responsabilidad, agir, hacer cosas para mejorar esa situación. Pero no desde la culpa y no desde el arrepentimiento. ¿Tá? Superpoder. Veamos qué fala esta escritora sobre el superpoder. Dice: conoce el poder infinito que vive dentro de você, de cada uno dentro de nós. Sua mente, que se divide en conocimiento, en consciente, perdón, disculpe, en consciente e inconsciente. A ciencia ya demostró en muchos estudos e experimentos realizados o infinito poder que tenemos en nuestra mente. Sim, aí hay una cosa que hay que acreditar, que es muy importante. Claro que también hay que tener en cuenta que una mente preparada puede hacer muchas más cosas. Además, hay que tener en cuenta que una mente que uno le entrega el control a esa mente, la mente puede bagunzar mucho su prosperidad, su vivencia, su vida del día a día. ¿Y por qué falo esto? Porque si você acredita las cosas que você tem, las cosas que você sabe que tem, va muy bien, muy movimentado. Pero si de repente la mente empieza a traer cosas que tienen que ver con alguna situación ruin, con alguna experiencia ruin, con alguna lembranza que puede traer algunas cosas ruin, esa situación del arrepentimiento y la culpa que tiene mucho que ver con la mente, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la mente es una de las representaciones más fuertes dentro de cada uno de los seres vivos. Y por eso que hay que tener muy en cuenta que la mente hay que prepararla, la mente hay que tener un relacionamiento muy bueno con ella, porque ella permite a você trabajar de mejor manera, conectarse con su cuerpo y con su espiritualidad en esta sorte de onda que yo falaba antes. Entonces, la mente es algo muy, muy fuerte. Hay muchos experimentos, hay muchas filmes que falan sobre esa cosa, que están basados, lógicamente, en experimentación y en cosas que han ocurrido en la realidad, que tienen que ver con la capacidad que tienen las personas para mentalizar alguna cosa y lograr que esa cosa efectivamente se logre alcanzar. ¿Tá? O poder é infinito. Inclusive podemos reprogramar, sim, reprogramar un nuevo programa en nosotros mismos. Por así decir, a través de prácticas, palabras, imágenes organizadas, limpando y trayendo a toma todo o que podemos hacer, vivenciar, experienciar y finalmente mudar esta realidad en la cual você está inmerso agora. Interessante, por quê? Existem muitas experiências. Eu trabalho em uma delas que tem que ver com a reprogramação mental. Que tem que ver com que en la educación, eu falo como profesor, eu sou professor, sou mestrado em educação e trabalho muito o tema metodologias de educação, como fazer uma educação muito mais eficiente, lograr internalizar el aprendizaje en los alumnos. Y hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con esta reprogramación, que tiene que ver con los hábitos de las personas, de los alumnos. Si un alumno tiene un hábito que no es bueno, un hábito que puede mejorar, la educación es una de las herramientas que permite ese proceso. Y si uno hace un proceso muy legal, esa reprogramación de ese hábito puede mudar y mudar no solo ese hábito, sino muchas cosas relacionadas con ese hábito. Por ejemplo, las personas que no están acostumbradas, por ejemplo, a desligar la luz
la lámpara cuando uno se muda de una habitación a otra habitación. Que es una costumbre que tiene mucha gente, que a veces van caminando por la casa y van ligando todas las lámparas y al final queda un destello de luz por toda la casa por donde uno pasó por esa habitación. Y es un proceso de hábitos, es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Un hábito es una acción reflexa de las personas que hacen sin pensar, sin que el consciente esté relacionado con esa cuestión en ese momento. Entonces está tan aprendido, está tan internalizado ese hábito que se transforma en un acto reflejo. Y ese acto reflejo, ¿qué es lo que hace? Hace, no piensa, hace. Va caminando y liga la luz, va caminando y liga la luz. Y no piensa en la implicación que significa ligar esa luz, que no va a ocupar porque quedó por el lado y usted está al otro lado. Entonces, ese es un hábito que está relacionado con un aprendizaje y ese aprendizaje logra con el tiempo convertirse en un acto reflejo que la persona sin pensar hace las cosas. Entonces, eso es una programación mental. ¿Y usted puede reprogramar? Sí, pues. ¿Y de qué forma? De nuevo, igual como ocurrió con la anterior, para poder desprogramar y reprogramar, tienen que hacer el proceso inverso. Entonces, partir conscientemente trabajando el hábito de desligar la luz después que usted se muda a otra habitación. Cada vez, lembrar, desligar la luz. Que se hace mucho el trabajo en esa cuestión. Un papelón pequeñinho, papelinho, una folia que coloque ahí justo arriba, por encima del interruptor, colocar desligar. Desligar. Eu trabalhava muito com a gente de la actividade de comércio, de atenção de clientes, e eu falava que há muitos atendentes que quando entra uma pessoa não saúda. A pessoa entra, que você quer? Não há bom dia, não. O que você quer? Essa é a primeira pergunta, a primeira conexão com o cliente. Então, é o que falava. Coloque uma folha grande justo no portal de la entrada de la loja y ahí escrita saudar, bom dia, grande. Entonces cada vez que uno oleaba a una persona que iba entrando por la puerta, oleaba la escrita que estaba arriba, saudar, bom dia, y la entraba. ¿Entiendes? Entonces la persona entraba y ya uno estaba preparado porque ahí uno estaba lembrando que había que saudar. Entonces, eso fue hacer. Y cada vez repetir, y repetir, y repetir. ¿Y qué ocurría con el tiempo? Hay muchos estudios, pero hay varios estudios que confirman que si uno repite, genera este hábito, durante 21 días, promedio, genera el hábito nuevo. Y reprograma la mente que antes no saudaba, ahora sí lo hace. Y después de ese proceso, si uno sigue repitiendo, para reforzar, al final de cuentas, ese escrita que estaba arriba ni siquiera va a tener que olear. ¿Sí? Va simplemente entrar la persona y você, bom dia. ¿Por qué experimento eso? Eu trabajo todo el tiempo haciendo eso. En formación, en cursos, en mentoría, en coach y también en la rutina del día a día. Eu sempre falo com meu filho, meu filho me fala: por que, papá, você saúda a gente se a gente não saúda? Porque algum dia vai saudar. E justamente ocorre isso. Todo o ano ontem, quando levava a meu filho à escola, a diferentes pai e mãe que levavam a outros niños à escola, eu saudava: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Algunos no replicaban, no saludaban, algunos sí, otros sí, pero medio así como con la cabeza baja. ¿Y qué empezó a ocurrir? Al final de año empezaron algunos a saludar
E agora, este ano, muitas pessoas saúdam sem que usam saúde. Acostumbré a las pessoas a essa prática. Las reprogramé para saudar quando eles estavam acostumados a não saudar. Então, a rotina, a prática programada de coisas generan mudas de hábitos. E neste caso tem que ver com isso. Então, a mente é tão forte que você pode incluso reprogramar para que ela trabalhe de melhor maneira, dependendo qual seja seu propósito, qual seja a questão que você quer melhorar com ela. Podemos ir do simples hasta lo mais complexo. Simple seguro, complexo já é, imagine, em meu caso, que trabalho também coach de emagrecimento, quando eu comecei a reprogramar minha vida para reprogramar meu corpo, foi um pouco difícil, mas tinha que fazer. E isso é muito mais complexo. Fazer entender ao corpo e à mente que eu devia que comer coisas saudáveis, que devia que comer coisas a certas horas, que devia que comer coisas que não acostumava a comer. É mais complexo. E qual foi o objetivo? Sim, vamos. Algumas vezes não fazia, e sem ir em arrependimento, nem culpa, não. Tranquilo, amando a experiência e vamos adiante. O que ocorreu? 7 meses, 25 quilos de peso menos, sem ir à academia. Nenhum exercício mais que caminhar e mudar estilo de vida através de coisas que uno pode trabalhar no dia a dia, na rotina. E isso é muito importante, porque a única coisa que queda realmente em você não é o castigo, não é a briga com você, não. É a emoção do amor, a emoção da conexão, a emoção do entendimento com você mesmo. Você tem que entender por que você faz o que faz. E quando logra essa conexão, empieza a entender muita coisa. Empieza a entender muita e a ter muita mais conexões com você mesmo. Incrivelmente, são feitos estudos que logran pesquisar que o maior problema de relacionamento em los seres humanos son el relacionamiento consigo misma persona. No con otros, consigo mesmo. E é muito importante porque como você pretende relacionar-se de boa forma com outras pessoas se você mesmo não se relaciona bem? Eso es autoconocimiento. Es lo que estamos trabajando. Es lo que este libro ayuda en este proceso para trabalhar esta coisa, porque primeiro hay que entender. Se você não entende por que você faz o que faz, não vai poder melhorar nenhuma coisa. Nenhuma coisa. Porque primeiro deve entender por quê. Deve entender-se, deve aceitar-se. E nesse processo de aceitação, nesse processo de entendimento, você se conecta com você mesmo e muda as coisas, melhora as coisas e avança para frente de melhor maneira com esta evolução em sua vida. Esta é nossa conexão com algo muito maior que nós mesmos. Eu falava. Nossa conexão com o universo e com o todo. Há que entender que cada um de nós somos parte de uma equipe, se querem ver assim, de uma equipe muito grande, que é o universo todo. Nesta equipe há planetas, há luas, está o Sol, está asteroides, estão as pessoas, outros seres vivos, las rocas, las pedras, el solo e muita coisa mais. Todo isso é parte de uma equipe. E você é parte dessa equipe. Não é dono da equipe. Olha, não é dono da equipe. É parte dessa equipe. E quando uno entende que é parte dessa equipe, a coisa muda muito. Tá?
use este poder, mas tenha muito cuidado com el autosabotaje, lo que eu falava ontem, que cruzará em seu caminho. Sim, muito importante. Eu falava, la mente é um instrumento, é uma representação que tem todo ser vivo, que se você ha trabalhado com ela, se você tem uma boa conexão com ela, vai dar muita, muita coisa boa. Mas se você não la ha preparado, você não la conhece bem, você não la entende bem, em qualquer momento de dúvida, em qualquer momento de uma pequena depressão que vai baixando, que faz a mente? Aprieta aí e deixa cair a chão a você. E lhe lembra coisas, lhe faz acordar coisas que você não tinha em conta e empieza a aumentar esse processo de desconexão com você mesmo. Então, muito importante, a mente tem muito poder, al igual que o corpo, al igual que o espírito. Todos têm muito poder, porque todos são parte de você, e você é o que tem esse poder. Esse poder pode ser encaminhado a través do corpo, pode ser encaminhado a través da mente, pode ser encaminhado a través do espírito. E é muito melhor quando você fazer esse encaminamento em las três representações, porque isso permite um maior treino e uma maior evolução. Então, la dica al final de este capítulo é: la mente tem muito poder, você tem muito poder, pero esse poder há que treinarlo. Você tem que conectar-se, você tem que aceitar, você tem que conhecer. Se você não conhece, se você não aceita, se você não se conecta com o superpoder que você tem, vai perder. Ou você vai disparar para outra parte, ou vai fazer coisa que você não precisa, não quer, ou não é parte do seu propósito. Então, a invitação é: acredite que tem esse poder, trabalhe esse poder para ser uma melhor pessoa e acredite que você pode melhorar todo o tempo esse processo de conexão com si mesmo. A las pessoas que não conhecem, no canal de YouTube há muito vídeos mais de reflexão sobre diversas temáticas, também sobre este mesmo livro, todos os capítulos ontem, sobre educação, sobre gestão ambiental, sobre coaching e outras mais, para que assista, para que se suscriban al canal de YouTube, para que compartilhem com outras pessoas esses vídeos e façam comentários, fazem propostas de novo conteúdo também. Todo isso está muito legal. E também falar que dentro de mis redes sociais também está um link para sessões pro bono, para as pessoas que querem aprofundar um pouquinho mais sobre algumas destas questões, que se interessou, que quer aprofundar mais para uma coisa mais privada. Eu tenho a opção para as pessoas que por primeira vez se conectam a través de uma coisa mais direta, justamente a través dessa sessão de pro bono. Agora vou fechar esta live, esta transmissão em português, e vou abrir-la em espanhol. 2 minutinhos mais se vai abrir lá em espanhol, para as pessoas que estão interessadas ou que querem conectar também nessa opção. Bem-vindos, e nos olhamos el próximo sexta a las 20 horas de nuevo en otro capítulo, en otra reflexión de este libro que permite conectarse con sí mismo, que es lo más importante ahora en su vida. Que tengan boa noite, bom descanso, boa semana, e estamos pertinho a partir do novo mês, assim que aproveitem muito, tá? Que estén bem, tchau, tchau.